Listo, ellas van de la grabación. Y listo, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el cultivo de yuca, sus generalidades, plagas y enfermedades. Este video es para la clase de agroecosistemas de clima cálido y los integrantes del grupo son Marisol Pinzón y quien les habla Manuela Martínez. Bueno, como generalidades del cultivo de yuca, tenemos que pues es perteneciente a la familia Euroforbiaceae. Su nombre científico es Manihot esculenta. La yuca es una planta arbustiva que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y que puede ser clasificada por su tamaño, ya sea bajito, intermedio o alto. Bajito es una altura hasta 1,5 metros. Intermedios es de 1,5 metros a 2,5 metros más o menos, y altos pues ya sería el tope de los 3 metros. La propagación de la yuca es por medio de tallos o estacas que deben ser sembrados en un ángulo de 45 grados y que deben de tener al menos 20 centímetros de largo. En cuanto a sus requerimientos, eh, en el suelo pues no es exigente en el tipo de suelo en el que se puede sembrar. Sin embargo, sí necesita un buen drenaje, un buen contenido de materia orgánica y que los suelos no estén como tan mullidos. También necesita pues que el suelo tenga un buen nivel nutricional, ya que suelos con deficiencias de potasio pues pueden hacer a la planta más susceptible a enfermedades como la polución radical, que más adelante pues explicará. Y pues la yuca es un cultivo de clima cálido con una temperatura óptima de 25 a 30 grados. Cuando se ven temperaturas inferiores a los 16, el crecimiento del cultivo se ve afectado y su ciclo fenológico pues se alarga unos mesecitos más. En cuanto a la producción de yuca a nivel nacional, tenemos que para el 2020, según datos de Agronet, que es la página del Ministerio de Agricultura, se tuvo una producción de más de 2 millones de toneladas de yuca en un área de siembra de 205.000 hectáreas, con un rendimiento total de 11,76 toneladas por hectárea. Y en datos de producción departamental, estos son datos del 2019 del Ministerio de Agricultura, tenemos que los principales departamentos que producen yuca o que tienen área sembrada de yuca son Bolívar, Córdoba, Cartagena y Sucre, siendo Bolívar, Córdoba y Cartagena pues los que tienen como mayor cantidad tanto de producción como de área sembrada, como se observa acá, que Bolívar tiene 495.377 toneladas en un poquito más de 50.000 hectáreas. En cuanto a las variedades cultivadas de yuca en Colombia, encontramos dos distinciones. La yuca dulce, que es la de cáscara delgada, que es apta para el consumo humano, y la yuca amarga, que es de cáscara gruesa, que se da en suelos áridos y que tengan un bajo nivel de fertilidad. La yuca amarga no es apta para el consumo humano porque pues se demora en ablandarse y también porque tiene sustancias que pueden llegar a ser tóxicas o mortales cuando se consume. También tenemos variedades mejoradas para la parte forajera, para la producción de animales, como por ejemplo la SM 208134 y la SM 15116, que son plantas forajeras con contenido de proteínas de 23 a 25% que pueden darse en los departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena y el Medio Santandereano. Y en el departamento del Cauca encontramos un documento de que hablaba que solamente en ese departamento habían cerca de 28 variedades criollas. Buenos días para todos. Voy a contarles un poco de las principales plagas y enfermedades de la yuca. Las plagas mayores en la yuca son los ácaros, el gusano cachón y el piojo harinoso. Sin embargo, existen otras especies como el barrenador del tallo, mosca blanca, saltahojas y chisa blanca que causan daños, pero son esporádicos. Nos enfocaremos en estas tres
Bueno, para el gusano cachón, su nombre científico Erinicelo, este es perteneciente a los lepidópteros y su ciclo biológico comprende de 33 a 55 días. Es una de las plagas que más causa daños severos en las plantas jóvenes. Esta plaga se caracteriza por su alta capacidad de consumo foliar y sobre todo en los últimos estadios de su fase larval. Sus pérdidas pueden ir hasta el 18%, que también va a depender de la edad de la planta y la fertilidad del suelo en la que se encuentre. Otra plaga considerable en este cultivo son los piojos harinosos. Su nombre científico, Phenacoccus manioti, que pertenece a los hemípteros, se alimenta por la succión de la savia de las plantas, causando un daño directo por la succión de la savia y la toxicidad de la saliva, favoreciendo el desarrollo de fumagina. Esta puede tener unas pérdidas de 68 al 80%. Otra plaga considerable son los ácaros, nombre científico Mononichelus, tanajoa, también conocido como el ácaro verde de la yuca. Este causa daños en ecosistemas donde hay un periodo de sequía prolongado que puede ir desde los 3 hasta los 6 meses, y se debe tener en cuenta que este cultivo es el mayor hospedero de este complejo de especies Mononichelus. Provoca una decoloración y deformación de las hojas con pérdidas hasta del 15 al 73%, dependiendo también del cultivar. Bueno, hablando un poco del control biológico para estas principales plagas, hablamos del control biológico para el gusano cachón, con plaguicidas de baculovirus, con un monitoreo de poblaciones de adultos con trampas de luz y un conteo de huevos en campo. Para los piojos harinosos, según la literatura consultada, encontramos 3 especies de parasitoides del género Eanaceus, Apoanagyrus y Acerophagus, que son como los 3 principales géneros para control de esta plaga. Ácaros con un complejo grande de depredadores de la familia Phytoseidae y algunos entomopatógenos y virus. Para la mosca blanca, enemigos especialmente parasitoides que se han identificado y que se están evaluando para el control de esta plaga, y algunos entomopatógenos que muestran posibilidades para su control. Bueno, dentro del control químico tenemos la aplicación de productos con ingredientes activos para el gusano cachón, como la cipermetrina, con dosis de 15 mililitros por 20 litros de agua. Y si hay mucha plaga, debemos aplicar clorpirifos, con dosis de 8 mililitros por 20 litros de agua. Algunos también recomiendan productos más ecológicos, como el metocifenocide, con dosis de 10 mililitros por 20 litros de agua, cuando empieza el daño. Es conveniente fumigar estos gusanos cuando están muy pequeños. Para los piojos harinosos, encontramos en la literatura que no es conveniente realizar un control químico, más se enfoca en un control biológico. Para el tratamiento de ácaros, tenemos un tratamiento por estacas, en donde es necesario realizar un corte de la estaca en la medida apropiada para la yuca y ponerlo en sacos o costales y hacer una inmersión en una solución de tianomectoxam de 1 gramo por litro de agua durante un tiempo de 7 a 10 minutos. Aunque algunos estudios recomiendan que el uso de químicos para esta especie de ácaros, Mononichelus, ya no se recomienda, ya que puede adquirir una resistencia y unas enfermedades secundarias. Para la mosca blanca, los productos químicos más utilizados por los agricultores son el dimetoato, que tiene una baja efectividad, con un 34% de control, el tianometoxam,
etofenprox y imidacloprid, que son eficientes para el control de mosca blanca en este cultivo. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios en varios estudios que consultamos, ya que no se realizan las aplicaciones en los momentos oportunos ni en la forma correcta. Pues teniendo en cuenta eso, también es importante conocer determinar la eficiencia, la mortalidad y la dosis más apropiada para la aplicación, la época la época y la frecuencia también de las aplicaciones, la edad que tenga el cultivo, el estado de la plaga que sea más susceptible para esta plaga, y también los efectos sobre los enemigos naturales que pueda tener las aplicaciones de estos químicos. Esto según información del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bueno, acá vemos algunas imágenes con trampas de luz para el seguimiento en campo para el gusano cachón, como lo mencionaba anteriormente. Tenemos también el control de malezas, que también es importante. Y se utilizan también algunos herbicidas preemergentes que evitan el crecimiento de estas malezas con un periodo de 45 a 50 días aproximadamente. Esta práctica además debe acompañarse de deshierves y algunas aplicaciones se hacen con bombas de espalda y que es importante que el suelo tenga una capacidad de campo. Esto quiere decir que tenga una humedad adecuada para que el herbicida penetre en el suelo y se forme un sello sobre este. También con aplicaciones con baculovirus que tienen características de los biocidas a bases de Bacillus thuringiensis y además ofrecen grandes ventajas en la aplicación y el almacenamiento. Este producto puede formularse comercialmente en polvo o también en líquido y se aplica pues siguiendo estos métodos convencionales de plaguicidas químicos. En la mitad de la imagen vemos una larva de gusano cachón muerta por infección de baculovirus. En cuanto a a las enfermedades, las principales que encontramos son el superenlargamiento o superalargamiento, causada por Esfacelloma manijoticola, la pudrición radical causada por Phytophthora y por Pythium, y el cuero de sapo, que puede ser causada por un fitoplasma, aunque hay otras fuentes de literatura que dicen que puede ser causada por un virus. En el caso del superalargamiento, este causa deformación en las plantas y un elongamiento de los entrenudos, lo que hace que las plantas enfermas pues sean mucho más altas y más frágiles porque tienen una apariencia raquítica a comparación de las plantas sanas. En el caso de la pudrición radical, este se ve favorecido por suelos encharcados y además causa una marchitez repentina y una pudrición blanda en las raíces de la yuca. Y el cuero de sapo puede producir pérdidas de cerca del 90%, ya que produce raíces delgadas y fibrosas, y pues no se alcanzan a observar síntomas en la parte aérea de la planta, lo que hace que uno no pueda llevar como un control más estricto sobre si tiene o no tiene cuero de sapo en su cultivo. En el control cultural y biológico encontramos que, bueno, son prácticas que se tienen que realizar, como por ejemplo utilizar estacas provenientes de plantas sanas o utilizar variedades resistentes, que se retire y se queme o se retire y se deseche el material infectado que esté en el cultivo, que se tenga un buen manejo fitosanitario sobre la desinfección de las herramientas de trabajo y sobre los trabajadores que no pasen de una zona de un cultivo a otra sin limpiar sus implementos o sus botas. Cuando hablamos de Phytophthora y de Pythium, es importante tener en cuenta el porcentaje de pudrición que encontremos. Cuando hay una pudrición mayor a un 3%, es recomendable que se haga una rotación de cultivos con gramíneas por alrededor de 6 meses para que el suelo pueda descansar y bajen los niveles de Phytophthora y de Pythium. Encontramos que también Phytophthora y Pythium o la pudrición radical tienen un control biológico con algunos aislamientos del hongo tricoderma
Y para el control del cuero de sapo, pues se recomienda que el suelo esté bien drenado y además que se siembre la yuca en caballones. En cuanto a su control químico, para el superalargamiento encontramos que se tienen que sumergir o se pueden sumergir las estacas en soluciones de benlate o difolactán a solución de 3 gramos por litro. Para la pudrición radical se pueden sumergir las estacas en soluciones de Ridomil a dosis de 3 gramos por litro o se recomienda también utilizar tratamientos térmicos donde el agua esté a 49 grados y las estacas se mantengan ahí por 49 minutos. Y para el cuero de sapo no encontramos un tratamiento químico, sin embargo se recomienda termotratamiento y además que la finca, o sea que en la distribución de la finca se tenga solamente un área destinada a la reproducción de semillas o de estacas sanas para evitar pues entrar a la finca, al sistema, estacas que puedan llevar algún tipo de enfermedad. Bueno, dentro de los periodos dentro del periodo fenológico tenemos que el ciclo de la yuca está dividido en 5 fases fenológicas, iniciando desde la fase de brotación hasta la de reposo de la planta. Tenemos que para la fase de brotación, bueno, es importante mencionar que eso también va a depender de la variedad y de las condiciones productivas de cada país o región, según los autores que se muestran. Para la fase de brotación, el material vegetativo que se utiliza como semilla en el cultivo de yuca se llama estaca. En la fase de formación del sistema radicular, este comienza a emerger entre los 5 y 7 días después de la siembra y a los 10 y 12 días después de la siembra aparecen las primeras hojas. En la fase de desarrollo de tallos y hojas, esta fase depende de la variedad que se utilice. En variedades precoces que oscilan entre los 60 y los 70 días, mientras que las tardías duran alrededor de 85 a 95 días. Esta fase es la de mayor actividad fisiológica debido al aumento que tienen biomasa en relación con el crecimiento de los tallos, hojas y raíces. La cuarta fase, que es la de engrosamiento de las raíces, comienza aproximadamente a los 6 meses después de la siembra. En esta fase se realiza la mayor tasa de translocación de fotoasimilados al sistema radical o de raíces tuberculosas. La duración es de aproximadamente 5 meses, que va también dependiendo de la variedad y conforme se acerca a la etapa final de la producción de hojas y tallos, pues va disminuyendo. La quinta fase, que es la fase de reposo, es la planta empieza a perder las hojas o también, como se conoce, a defoliarse y detiene completamente el crecimiento vegetativo y puede durar alrededor de un mes. Aunque la planta pues disminuye esa actividad foliar, la planta sigue en proceso de acumulación de almidones y puede ser cosechada en cualquier momento, que esto también va a depender del mercado de la región. Bueno, en la imagen se muestra, se evidencia lo que anteriormente mencionaba, el ciclo fenológico, que va desde los 0 días después de siembra hasta los 313 días. Vemos la fase de brotación hasta los 10 días de siembra, días después de la siembra, la fase de formación del sistema radicular hasta los 96 días, la fase de desarrollo de tallos y hojas hasta los 185 días y la fase de engrosamiento de las raíces que va hasta los 283 días y la fase de reposo hasta los 313 días después de la siembra. Y eso ya sería toda la presentación sobre el cultivo de yuca acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias.